Bienvenidos a Conce de Cálculo. En el video de hoy hablaremos sobre otros sistemas de numeración. Ya en videos anteriores hablamos sobre qué era un sistema de numeración, cómo funcionaban los sistemas de numeración, cuáles eran, digamos, sus características principales y habíamos visto o habíamos dado como ejemplo el sistema de numeración más conocido por todos nosotros, que es el sistema de numeración decimal. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de otros sistemas de numeración, lo único que tenemos que hacer es generalizar todo eso que ya habíamos dicho y todas esas propiedades que ya habíamos dicho para el sistema de numeración decimal, simplemente utilizando una base diferente. Ahora, ¿qué es una base de un sistema? Pues cuando nosotros hablamos de una base de un sistema nos referimos a un número n, donde n se define como el conjunto de símbolos con el cual se pueden formar todos los números posibles como combinación de ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del sistema decimal, entonces tenemos los símbolos desde el 0 hasta el 9, donde cualquier número mayor que 9 se puede representar como una combinación de dos de ellos. Ejemplo, un número mayor que el 9 sería el 12, que se puede representar como una combinación entre el 1 y el 2, que son elementos del sistema de numeración. Bien, ahora, el sistema de numeración decimal no es el único sistema de numeración que existe. Existen muchos otros sistemas de numeración. Entre ellos está el sistema de numeración binario, que es un sistema que utiliza solo ceros y unos, que es muy utilizado en electrónica, en ingeniería, en computación, en programación. ¿Por qué? Porque básicamente este es el sistema que utilizan los computadores, los procesadores, las compuertas lógicas para poder definir si una operación está bien hecha, no está bien hecha, qué operación se hizo, el resultado de evaluar ciertas condiciones. Entonces, digamos que hay ciertos sistemas diferentes al sistema decimal que son importantes en nuestra, digamos, en el diario, en nuestro diario vivir. Nuestros computadores y celulares funcionan con un sistema diferente al decimal, que es el binario. Ahora, el binario no es el único sistema. Como podemos ver, aquí tenemos entonces el sistema binario que utiliza el 0 y el 1, pero también tenemos el ternario que utiliza el 0, el 1, el 2, el cuaternario que utiliza el 0, el 1, el 2, el 3, y claro, obviamente cuaternario porque tiene 4 elementos, el 0, el 1, el 2 y el 3, tiene 4 elementos. Y así con el quinario, con el hexario que tiene 6, el heptanario que tiene 7, el octanario que tiene 8, el nonario que tiene 9 elementos, el decimal que como ya lo habíamos visto tiene 10, 0 y los números del 1 al 9, ahí están los 10 elementos, y luego tenemos el sistema undecimal, el duodecimal y tenemos mucho. De hecho, está otro sistema muy utilizado que es el sistema hexagesimal que tiene 16 elementos. Bien, pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros nos pasamos, por ejemplo, los números del 0 al 9, listo, de alguna manera son manejables, pero si nos damos cuenta el 10 ya viene siendo una combinación de los dos primeros elementos, del 0 y el 1, o el 11 también es una combinación del 1 con el mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos sistemas que tienen más de 10 elementos? ¿Cómo hacemos entonces para representarlos? Entonces, generalmente nosotros lo que utilizamos es una representación alfanumérica, que es que a unas determinadas letras se les asignan unos valores numéricos. En este caso estamos hablando de la A, que se le asigna el 10, el B el 11, la C el 12, el D el 13, E 14, F 15, G 16 y así sucesivamente, dependiendo el sistema de numeración con el que estemos trabajando. Bien. Una vez definida la existencia de otros sistemas de numeración, es también importante hablar sobre sus características y es cuáles son las características de la base de un sistema, o sea, qué propiedades debe cumplir, que de alguna manera ya cuando habíamos hablado del sistema decimal, ya habíamos hablado de algunas de esas características, pero de manera mucho más general, algo que nosotros podremos decir es que n, que es la base, debe ser un entero y además debe ser positivo, o sea, no puede ser un número fraccionario, no puede ser un tercio, no puede ser un cuarto, no. Las bases deben ser valores enteros positivos. No podemos tener entonces una base de -3, no. Porque como la base lo que nos indica es el número de elementos, entonces debe ser un valor entero positivo, mejor dicho, un natural, ¿sí? Que sea numerable. Bien, también n debe ser el número de símbolos. Entonces ya lo habíamos dicho, n representa el número de símbolos que tiene la base. Por otro lado, n tiene que ser mayor que cualquiera de sus símbolos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una base 10,
pues resulta que el símbolo más grande es 9 y 10, que es el valor de n, que es el valor de la base, es mayor que ese 9. Lo mismo para el binario, por ejemplo, para el sistema binario la base es 2 y los elementos que tiene 0 y 1, donde 1, que es el elemento más grande, es menor que el número de la base, que es 2, y así para todas las bases, ¿bien? Y por último, tenemos también que n tiene que ser mayor o igual que 2. Yo no puedo tener una base que sea menor que 2, o sea, no existe una base de numeración donde, o perdón, un sistema de numeración donde la base sea 1, ¿sí? Entonces, todos tienen que ser 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿bien? Listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un cambio en el sistema de numeración, hemos de imaginar que también hay un cambio en la forma en la que se escriben los números, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se escriben y cómo se lee? ¿Cómo es la lectura de esos números? Entonces, claro, la escritura va a depender de los símbolos o los elementos que tengamos. En el caso del decimal, entonces tenemos los números del 0 al 9 y cualquier otro elemento es combinación de ellos. Lo mismo que pasaría, por ejemplo, en la base binaria. Tenemos el 0 y el 1 y cualquier número que queramos representar se escribe como una combinación de ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Y así, por ejemplo, si tengo una base 6, entonces solo voy a poder utilizar de 0 al 5 y cualquier número que quiera representar lo voy a representar así. Pero ¿qué pasa entonces si nosotros queremos representar un número diferente? ¿O cómo se lee un número dentro de ese sistema? Entonces, ¿qué pasa? O digamos, de qué manera podemos hacer la lectura de los números en otro sistema, ¿cierto? Bien, pues cuando estamos en otros sistemas de numeración diferentes pues al sistema binario, la lectura se hace nombrando todas las cifras de izquierda a derecha, ¿sí? Indicando finalmente pues la base en la cual se está trabajando el número o en la cual se está representando el número. Y pues la base se escribe dentro de un pequeño paréntesis, digamos que en la parte derecha hacia abajo, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros tenemos el siguiente número que sería 6534. Y resulta que nosotros vamos a representar este en la base 8, ¿cierto? Dejémoslo así, base 8. Bien. Entonces, ¿cómo sería la lectura de este número? Justamente como lo acabamos de decir, sería 6534 en el sistema octonario o de base 8. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir es 6534 base 8, 6534 en sistema octanario, ¿sí? Ahora, algunas veces nosotros digamos que para simplificar un poco la escritura decimos 6534 y acá ponemos dentro de este paréntesis el número 8. Bien, ¿qué pasa? Esto no es una forma correcta de escribirlo. ¿Por qué no es correcta? Porque resulta que dentro de la base 8 el elemento 8 no existe. Recordemos que en la base 8 tenemos del 0 hasta el 7. Entonces poner ese 8 ahí sería un error matemáticamente hablando. Sin embargo, suele ser una forma abreviada para nosotros poder escribir estos números en diferentes bases. Bien, cuando hablamos entonces de forma polinómica de los números, también lo podemos hacer generalizando para cualquier sistema de numeración. Bien, ¿en qué consiste? Entonces, digamos que de forma similar a como lo hacíamos en el sistema decimal, la forma polinómica de un número es que escribir cualquier número en la base en la cual se está representando a partir de sumandos de múltiplos de las potencias de la base. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos el siguiente número, sea 324,623 base 7, o escribiéndolo de forma un poco más compacta, 324,623 y en la parte de abajo ponemos el 7, recordando que esto es simplemente una simplificación, más no es algo que sea matemáticamente correcto, pero pues nos permite de alguna manera tener una forma de escribirlo más compacta y un poco más entendible. Entonces, digamos que tenemos estos números y nosotros queremos escribirlo entonces como de forma polinómica, pero recordemos que está en base 7. Por lo tanto, ¿qué era lo que hacíamos nosotros cuando estábamos en base decimal? Tomábamos los elementos, los dígitos, las cifras y las empezábamos a acomodar como, por ejemplo, 4 por 10 a la 3, dependiendo cuántos números hubiesen antes del 4. Claro está, estamos hablando para números que son mayores que la unidad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos escribir este número que tenemos acá de la siguiente manera.
como n sería entonces 3 por 7 a la 5. Claro, ¿por qué? Porque si tomamos el primer número, que es 3, y contamos cuántos números hay detrás de él, 2, 4, 6, 2, 3, son 5 números. Por lo tanto, nos queda 3 por 7 elevado a la 5. 7 porque la base de este número es 7. Y seguimos, más 2, que es el siguiente número, por 7 elevado a la 4, más 4 por 7 elevado a la 3, más 6 por 7 elevado a la 2, más 2 por 7, más 3, que lo podemos escribir como 3 o como 3 por 7 elevado a la 0, pero recordemos que 7 elevado a la 0 es 1. Bien, otra forma de escribirlo sería la siguiente y es hacerlo de atrás a adelante, ¿sí? De derecha a izquierda. Entonces, sería, tomamos el primer dígito, el primero de la derecha, que es 3, más 2 por 7, más 6 por 7 a la 2, más 4 por 7 a la 3, más 2 por 7 a la 4, más 3 por 7 a la 5, y de esta manera, pues digamos que también podemos representar o escribir el número. Sin embargo, la forma más usada es la primera que tenemos en la parte de arriba. Bien, listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Podemos generalizar mucho más esto, ¿cierto? Y podemos hacerlo de forma mucho más general. ¿Qué pasa entonces si nosotros tenemos un número cualquiera de m cifras que está escrito en una base n? Entonces nos dicen, vea, sea n mayúscula el número ABC, 3 puntos suspensivos, porque no sabemos cuántos dígitos en total tiene, SPR en base n minúscula es un número de m cifras. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta? ¿Cuántas cifras tiene el número? Es que el número tiene m cifras, pero recordemos que el polinomio de ese número tiene un grado menor al número de cifras. Entonces tenemos un número de m cifras con un grado m-1, ¿cierto? Y de esta manera, pues si nosotros queremos escribir este número de forma polinómica, entonces diríamos que n es igual a por n, que es la base, elevado al número más alto del polinomio, que sería m-1. Luego, más b por n a la m-2, más c por n a la m-3, más los puntos suspensivos indicándonos que sigue con todos los dígitos que encontremos, y los últimos serían entonces s por n a la 2, más p por n, más r, que al ser el último número queda solito. Pero ¿qué pasa entonces si el número es menor que 0? Claro, porque aquí estamos, perdón, menor que 0 no, menor que la unidad, porque aquí nosotros estamos utilizando numeraciones positivas, enteros positivos mayores que la unidad, pero ¿qué pasa si entonces tenemos un número menor que la unidad? Claro, entonces en ese caso, si nosotros tenemos un número que es 0,ABCDE en base n, entonces hacemos algo similar a lo que hacíamos en base decimal y decimos, listo, tomemos entonces n y empezamos entonces a hacer la división. Entonces decimos, primer número, claro, diferente de 0, o sea, los que están después de la coma, entonces sería a dividido entre n, ¿cierto? Más b dividido entre n al cuadrado, más c dividido entre n al cubo, porque nos está indicando que está en la tercera posición. Claro, a está en la primera posición, entonces a sobre n a la 1, b está en la segunda posición, entonces sería b sobre n a la 2, y así sucesivamente, y llegaríamos finalmente a d sobre n a la 4 más e sobre n a la 5. Bien, esta sería entonces la forma general en la cual nosotros podemos tomar cualquier sistema de numeración y escribir cualquier número en ese sistema. Sin embargo, claro está, ese número, por ejemplo, los que tenemos aquí arriba, 3, 2, 4, 6, 2, 3, no representa lo mismo que el número 324.623, porque eso es en nuestra base decimal, pero en base 7 el número es totalmente diferente. Bien, entonces luego vamos a ver en un video posterior cómo se hace esa transformación entre sistemas de numeración para poder tomar un número en una base decimal y poderlo escribir en una base diferente a la decimal, por ejemplo, en base binaria, base 2, o en base 4, en base 7, ¿sí? Bien, o sea que eso lo veremos más adelante. ¿Listo? O sea que esto sería todo por hoy. Hasta luego.